Desde que existe la humanidad, el hombre ha tratado de comprender el entorno que le rodea. Lo desconocido da miedo. Por eso se ha propuesto descubrir el sentido de la vida, la razón de nuestra existencia, nuestro papel en la Tierra, la vida después de la muerte, los fenómenos meteorológicos, el nacimiento de la Tierra y la creación del universo. Entender los elementos, comprender el significado oculto de las cosas, es una necesidad visceral de la humanidad. Esta sed de descubrimiento nos impulsa. Durante miles de años, la Tierra ha sido una pregunta eterna para la humanidad. ¿Cómo nació? ¿Quién lo creó? ¿De qué está hecho? ¿Qué ocurre en el universo? ¿Cuál es su papel en el universo? ¿Qué ocurre en el interior de la Tierra? Nuestro planeta es excepcional y, al menos por el momento, es también el único planeta donde hay vida. Nuestra existencia solo es posible porque la Tierra admite todos los criterios esenciales para la vida. La Tierra es un tema muy amplio que plantea mil y una preguntas. Pero en este vídeo me propongo responder solo a una de ellas. ¿Cómo es el interior de nuestro planeta? Para ello, propongo un viaje. Una experiencia absolutamente increíble. Una aventura en la que tú eres el héroe con mayúsculas. Te convertirás en un geólogo y viajarás por todas las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. El centro de la Tierra es nuestro objetivo. Abordarás una cápsula. Esta cápsula es única, capaz de soportar calor y presión extremos. A bordo, podrá desfilar las leyes de la naturaleza y penetrar en las capas más profundas de nuestro planeta. Se sumergirá en las entrañas de la Tierra para desentrañar sus más complejos secretos y misterios. Dado que la Tierra está unida al Sol y a todo el universo, también utilizará una nave espacial en su viaje para experimentar el universo en su máxima expresión y ser testigo del nacimiento de una estrella y un planeta. Antes de partir hacia una nueva aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte para no perderte nada. Gracias a todos y buen viaje. Si hoy, con las últimas generaciones de telescopios, podemos ver muy lejos, los especialistas estiman que solo podemos distinguir el 10% de la materia del universo. ¿Te lo imaginas? Lo que podemos ver ya nos parece tan grande y, sin embargo, es solo una pequeña parte de todo el universo. El otro 90% se llama materia oscura o materia oculta. Y ni siquiera estoy hablando de antimateria. Parece que lo forman partículas que nunca se han visto antes. Al final, somos una pequeña mota de polvo en el universo. Subamos juntos a nuestra galaxia. Viajemos por el espacio para comprender el entorno en el que orbita la Tierra y ver lo hermoso e impresionante que es el universo. Antes de ir al subsuelo, hagamos un viaje en nuestra nave espacial para ver una pequeña parte del universo y de nuestra galaxia. El ascenso es siempre impresionante y un poco inquietante. Agárrate fuerte. Ahora estamos estabilizados. Aquí estamos en el espacio. Mira qué bonito es. Puedes ver las estrellas, los planetas, las galaxias. Se pueden ver unos pocos, pero los científicos estiman que hay al menos 2 billones de ellos en el universo. Cuanto más nos adentramos en el universo, más galaxias vemos. Una galaxia es un enorme conjunto de gas, polvo, miles de millones de estrellas y sus sistemas estelares que giran alrededor de un punto. Todo se mantiene unido por la gravedad. Mientras que algunas galaxias existen solas,
Otras forman parte de grupos más grandes. Se denominan grupos, cúmulos y supercúmulos. Este es el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es la galaxia en la que estamos ahora. Es una vista increíble del espacio, ¿verdad? Es en esta galaxia donde nuestro sistema solar ha evolucionado desde su nacimiento. Se dice que la Vía Láctea tiene un tamaño de entre 100 y 120.000 años luz. Sabiendo que un año luz equivale a 10.000 millones de kilómetros, puede imaginarse la inmensidad del espacio en el que nos encontramos. En esta extensión infinita, compartimos el espacio con más de 300.000 millones de estrellas y 100.000 millones de planetas. La Vía Láctea forma parte de un grupo mayor llamado Grupo Local. Este grupo abarca 10 millones de años luz. La galaxia de Andrómeda también forma parte de ella. Pero aún hay más. El Grupo Local, en el que se encuentran las galaxias de la Vía Láctea y Andrómeda, es vecino del cúmulo de Virgo, otro conjunto de galaxias. Juntos forman el supercúmulo de Virgo. Los científicos estiman que esta concentración de galaxias tiene una extensión de más de 100 millones de años luz. El supercúmulo de Virgo incorpora otro cúmulo, la Niaquea, un supercúmulo aún mayor con más de 100.000 galaxias. Es bastante vertiginoso, ¿no? Es en este preciso momento cuando nos sentimos muy pequeños frente al mundo que nos rodea. Antes de partir, te dejaré admirar la belleza del universo. El tiempo parece detenerse. Las luces bailan. Es una verdadera poesía que se desarrolla en el espacio. Demos la vuelta y perdámonos en esta inmensidad. Haremos nuestro descenso desde la Niaquea, el supercúmulo de Virgo, el cúmulo de Virgo, el grupo local, la Vía Láctea y luego nuestro sistema solar para finalmente llegar cerca de la Tierra, nuestro planeta. Nuestro proyecto en este viaje es descubrir las profundidades de nuestro planeta, de qué está hecho y qué fenómenos tienen lugar en las entrañas de la Tierra. Pero antes de hacerlo, tenemos que definir juntos algo esencial. ¿Qué es un planeta? Una gran pregunta, ¿no? No todos los científicos están de acuerdo en el tema y el debate sigue siendo abierto hoy en día. Pero esto no impedirá que intentemos encontrar algunas respuestas. A medida que avanzamos tecnológicamente, también progresamos en nuestros descubrimientos. Los nuevos exoplanetas, es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar, muestran nuevas características y cambian en cierto modo nuestra visión de los planetas. Hay que decir que a veces están muy alejados del vecindario terrestre, al que estábamos acostumbrados a estudiar hasta ahora. Aunque la definición es compleja y no siempre es fácil poner a todo el mundo de acuerdo, había que elegir. Por ello, la Unión Astronómica Internacional ha tomado una decisión. Ha establecido criterios básicos para definir qué es un planeta y qué no lo es. Para ser nombrado como tal, estos son los criterios que deben cumplir los planetas. Criterio 1. Está en órbita alrededor de una estrella. Criterio 2. No comparte su órbita con otras estrellas y cuerpos celestes. Criterio 3. Su masa es suficiente para cumplir las condiciones gravitatorias necesarias para estar en equilibrio hidrostático. Criterio 4. Tiene una forma casi esférica. Algunos astrólogos también añaden que un planeta no brilla por sí mismo. Es el astro que produce la luz e ilumina la estrella en cuestión. La Tierra cumple naturalmente todos estos criterios y, por tanto, forma parte indiscutiblemente de la feliz familia de planetas del Sistema Solar, junto con otros 7 vecinos. Son Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón ha sido degradado a planeta enano y no se le considera un verdadero planeta desde hace varias décadas. Los astrónomos descubrieron el cinturón de Kuiper hace tiempo. Resulta que Plutón se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y que esta órbita está formada por pequeños cuerpos helados, de los cuales Plutón es uno. Simplemente es más grande que los otros cuerpos. ¿Se ha dado cuenta de que nuestros 8 planetas son únicos y al mismo tiempo muy similares entre sí? Casi podríamos decir que forman una familia. Una familia como la entendemos en la raza humana. Cada miembro tiene genes comunes, pero cada uno tiene sus propias características que lo diferencian de los demás. En astronomía, consideramos 3 tipos de planetas. Es importante conocerlos para tener todos los conocimientos necesarios para estudiar nuestra Tierra. Para ello, volveremos al espacio y nos acercaremos a Júpiter. No tiene pérdida. Es gigantesco y tiene decenas de satélites naturales orbitando sobre él. Los planetas gigantes gaseosos son, como su nombre indica, planetas bastante grandes, pero no muy densos. De hecho, se componen esencialmente de gas. En esta categoría se encuentran Júpiter, Saturno, Urano y finalmente Neptuno. Son los más grandes de nuestro sistema solar. Suelen tener varios satélites naturales en órbita. Júpiter tiene 79 satélites, incluidos Ganímedes, Io y Europa. Saturno tiene 82 satélites, incluido Titán. 27 orbitan alrededor de Urano y Neptuno tiene 14. Son muchos satélites, ¿verdad? Otras características son una gruesa atmósfera y un anillo planetario, un disco plano de polvo y otras pequeñas partículas que orbitan alrededor de un planeta. Aunque son en su mayoría gas, según los últimos estudios científicos, estos gigantes gaseosos podrían contener un núcleo sólido en su centro. Puedes ver el planeta Plutón en nuestro supertelescopio. ¿Lo recuerdas? Es un planeta enano. Acerquémonos y descubramos qué es lo que hace tan especial a este tipo de planeta. De reciente creación, es posible que no haya oído hablar mucho o nada de los planetas enanos. Si bien es cierto que son estrellas en el universo, se encuentran entre el planeta y el pequeño cuerpo. Antes de que te pierdas, aquí tienes algunos detalles que te ayudarán a entenderlo. Los planetas enanos comparten algunas de las características de los planetas que conocemos, pero también tienen algunas características especiales que los asemejan a pequeños cuerpos con propiedades especiales. En particular, los planetas enanos comparten sus órbitas, es decir, su trayectoria de rotación, sujeta a las leyes de la gravedad y siguiendo una trayectoria precisa, con otras estrellas. Se podría decir que la Luna y la Tierra comparten la misma órbita alrededor del Sol y que no se considera un planeta enano, sino un planeta por derecho propio. Sí, es cierto, tienes toda la razón, pero la Luna es un satélite natural de la Tierra. Sin embargo, este no es el caso de los planetas enanos. Comparten su órbita con otros astros, principalmente asteroides. Estos comparten su órbita con el planeta enano, pero no orbita el planeta enano. ¿Ves la diferencia? Hay 5 planetas enanos. Ceres, descubierto en 1801. Plutón, en 1930. Eres, en 2003. Haumea, en 2004. Y finalmente, Makemake, en 2005. Como habrán notado, al menos eso espero, aún no se ha mencionado la Tierra. Así que volvamos a nuestro querido planeta azul. En efecto, es uno de los planetas telúricos, nuestra última categoría de planeta. Para convertirse en un buen geólogo y disfrutar de su viaje al centro de la Tierra, necesita llevar algunos conocimientos específicos. Los planetas telúricos tienen algo especial.
Este pequeño detalle es uno de los elementos que también nos permite vivir en la Tierra y disfrutar de sus recursos. Estas son algunas de las cosas que debes saber sobre estos planetas antes de lanzarte a explorar las profundidades. ¿Qué significa el término planeta telúrico? Si le digo que telúrico viene de la palabra latina suelo, ¿le da alguna pista? Se trata de planetas formados por rocas y metales y, por tanto, con una superficie sólida. Un suelo, en definitiva. Si queremos ser más precisos en la definición de los planetas telúricos, deberíamos añadir también que están formados por rocas sólidas y que tienen diferentes envolturas sólidas anidadas unas dentro de otras. Es un buen momento para poner en marcha el cerebro y pensar en los días de colegio. Recuerda que había 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. En nuestro sistema, 4 de nuestros planetas se consideran telúricos. Está la Tierra, por supuesto, pero también Mercurio, Venus y finalmente Marte. Como habrás notado, estos son también los 4 planetas más cercanos al Sol. Se encuentran justo antes del cinturón de asteroides. Volviendo a nuestros planetas rocosos, he aquí algunos detalles a recordar sobre cada uno de ellos. ¿Quién sabe? Una pregunta de conocimiento general sobre los planetas podría llegarle como un meteorito en su próxima partida de Trivial Pursuit. Así que toma nota. Será una oportunidad para que brilles con tus conocimientos ante tus amigos. Mercurio es el más cercano al Sol. Para medir esta distancia, se habla en unidades astronómicas. Una unidad astronómica representa la distancia de la Tierra al Sol, que es de unos 150 millones de kilómetros. Mercurio se encuentra entre 0,3 y 0,5 unidades astronómicas del Sol. Se trata de una media, ya que la distancia varía en todo momento. El Sol y los planetas están en perpetuo movimiento. Volviendo a Mercurio, también es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Tiene unos 3.474 kilómetros de diámetro, frente a los 12.742 de la Tierra. Solo tarda unos 82 días en dar la vuelta al Sol. También gira 3 veces alrededor de sí mismo, mientras que orbita 2 veces alrededor del Sol. Un día en Mercurio son 2 meses en la Tierra. Si tuvieras 42 años, ya tendrías 2.519 años en Mercurio. Otra peculiaridad de este planeta es que no tiene ningún satélite natural, como la Luna y la Tierra, por ejemplo. Tampoco tiene atmósfera. Sus temperaturas son extremadamente variables, desde menos 172 grados Celsius hasta 427. El día es caluroso y las noches son heladas. El agua es un elemento importante en la observación de los planetas para los científicos y astrólogos. Ahora sabemos que Mercurio tiene hielo en los polos. Por último, como se puede ver, Mercurio está afectado por numerosos impactos de meteoritos. Esto explica los numerosos cráteres de su superficie. Avancemos unas cuantas unidades astronómicas hasta Venus. También está plagado de impactos de meteoritos, pero también está lleno de montañas, cañones y volcanes. Venus no tiene agua, pero a diferencia de Mercurio, tiene una atmósfera. La atmósfera es muy densa y está compuesta principalmente por carbono, dióxido de azufre, nitrógeno y ácido sulfúrico. Por tanto, el efecto invernadero es muy importante. La temperatura media es de 453 grados Celsius, un horno. Tarda 7,5 meses en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Venus tiene otra peculiaridad. También gira sobre sí mismo, pero en sentido contrario a sus vecinos. El planeta Marte está hecho de tierra de hematita. Esto es lo que le da su color rojo. La hematita es muy rica en óxido de hierro. Tiene muchos cráteres, pero también hielo en los polos, como Venus. Los científicos se interesan desde hace años por Venus debido a la composición de su atmósfera. Es bastante similar al nuestro, ya que también contiene nitrógeno, dióxido de carbono, argón y oxígeno.
Sin embargo, la diferencia de temperatura es mayor que en la Tierra. Mientras que la temperatura más alta es de solo 37 grados, la más baja es de -123. También está marcada por vientos bastante violentos. Por lo tanto, la vida en Marte no es viable de forma inmediata en vista de las condiciones climáticas. Por último, debes saber que Marte no tiene uno, sino dos satélites naturales, Phobos y Deimos. La Tierra, nuestro querido planeta azul, es el único hasta la fecha que tiene un paisaje tan variado. Montañas, volcanes, bosques, llanuras, océanos. Estas especificidades y la riqueza de estos relieves han dado lugar a numerosos recursos minerales y orgánicos. Es el único, al menos según los conocimientos actuales, que es capaz de albergar vida. Como sabes, el agua es el elemento esencial para toda la vida animal y vegetal que conocemos. Y en la Tierra está presente en todas sus formas y en cantidad suficiente. Nuestra Tierra tiene una atmósfera. A diferencia de Venus, está compuesto por nitrógeno, argón y dióxido de carbono, pero también por oxígeno y vapor de agua. También hay diferencias de temperatura entre las zonas más frías y las más cálidas. Las temperaturas extremas pueden oscilar entre -60 grados en los polos y 45 grados en las zonas más cálidas. La Tierra gira en 24 horas, lo que corresponde a un día en nuestro sistema de calendario. Al cabo de los 365,25 días, la Tierra ha dado una vuelta completa. Otro elemento importante que lo diferencia de los demás planetas es su satélite natural, la Luna. La Luna orbita alrededor de la Tierra y desempeña un papel en las mareas. Ahora ya sabes una serie de cosas sobre el universo y las particularidades de los distintos tipos de planetas, pero ¿no hay otra pregunta que te ronda la cabeza antes de iniciar nuestro descenso a las entrañas de la Tierra? ¿Sabe cómo surgió nuestro planeta? Nuestro sistema solar está, como su nombre indica, vinculado al Sol. Los planetas de nuestro sistema orbitan alrededor del Sol, pero ¿se ha preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué los planetas orbitan alrededor de una estrella? ¿Por qué no están estables en medio de la galaxia? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol y no alrededor de otra estrella? ¿Por qué todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor de la misma estrella? ¡Qué misterio!, ¿verdad? ¿Le gustaría saber la respuesta a todas estas preguntas? Agárrate. Vamos a hacer un viaje por los cielos por unos momentos, para un pequeño viaje en el tiempo. Fue la aparición de nuestro Sol hace 4.600 millones de años, la que sacudió parte del universo al crear una gran nube de gas y polvo y dar así origen a nuestros planetas. Pero no nos adelantemos y tomemos el tiempo necesario para entender lo que realmente ocurrió en ese momento. En efecto, el nacimiento del sistema solar desempeñó un papel esencial en la composición de los planetas y, por tanto, de la Tierra. Esta es una de las claves que nos permitirá entender la composición de la Tierra a medida que la recorremos. ¿Habías imaginado que tendrías que subir tan alto en el cielo para entender lo que ocurre en las profundidades de la Tierra? Increíble, ¿verdad? El Sol es una estrella gigantesca. Tiene una longitud de unos 696.340 kilómetros. ¿Qué ocurrió hace 4,6 millones de años en el cielo? ¿Cómo se produjo un fenómeno tan grande? Estamos a punto de asistir al nacimiento de una estrella. En el siglo XVIII, Immanuel Kant y Pierre-Simon de Laplace desarrollaron la idea de una nebulosa solar. Kant, de nacionalidad prusiana, fue un gran pensador del siglo XVIII. Sus intereses incluyen la antropología, la filosofía, la política, la metafísica y la cosmología. Se le considera uno de los padres fundadores de la teoría de la nebulosa solar.
Al combinar los conocimientos y las herramientas de diferentes disciplinas como la astronomía, la física, la geología y la planetología, nació la hipótesis de la nebulosa. Todavía se acepta hoy en día y ayuda a explicar y comprender muchos fenómenos cósmicos, incluida la formación de las estrellas. Según esta hipótesis, las estrellas se forman en medio de vastas regiones gaseosas y polvorientas llamadas nebulosas. Estas densas nubes también contienen hidrógeno molecular. El hidrógeno es el componente principal del Sol y de la gran mayoría de las estrellas. También es la fuente de la energía que producen las estrellas. La fusión termonuclear del hidrógeno es una reacción en la que dos núcleos se unen para crear un núcleo más pesado. El hidrógeno constituye en última instancia una gran parte de la materia interestelar o intergaláctica. Forma parte de la composición de la mayoría de los planetas gigantes en forma metálica en los núcleos de Júpiter y Saturno, por ejemplo, pero también en forma de dihidrógeno sólido, líquido o gaseoso en sus capas exteriores. En la Tierra se encuentra en forma de agua líquida, sólida, hielo, o gaseosa, vapor de agua, pero también se encuentra en las emanaciones de ciertos volcanes en otra forma comúnmente conocida como metano. Por tanto, el hidrógeno es la base de nuestro sistema. Ahora que ya sabes un poco más sobre este material particularmente precioso para el universo, veamos qué produce. Ahora mira lo que ocurre en las nebulosas. Estas nebulosas de gas hidrógeno contienen grumos, pequeños granos de polvo que vagan en medio de la mezcla de gas, un poco como las bolitas de harina en la masa de un pastel. Estas nebulosas están siempre en movimiento y son gravitatoriamente inestables. Este proceso de inestabilidad gravitatoria, también llamado inestabilidad de Jeans en honor a su descubridor, se caracteriza por una sobredensidad de materia. La densidad aumenta con cada movimiento, ya que la nube de gas y polvo cargada de hidrógeno almacena cada vez más material, los grumos. Los elementos sólidos se concentran en torno a un único punto. Cuando la densidad alcanza un determinado umbral, la presión interna de la nube ya no contrarresta la presión externa de la misma. El material que se ha amalgamado en pequeños grupos dentro de la nube cae. Estos cúmulos colapsan y en su caída forman una estrella. Alrededor de esta estrella aparece un disco protoplanetario. Proto significa el primero. Estos son los inicios de un planeta. Para simplificar y aclarar un poco las cosas, este disco está formado por gas y polvo. Son los mismos discos que darán lugar a los planetas. Esto es lo que le ocurrió a la Tierra y a todos los demás planetas que componen el Sistema Solar, por ejemplo. En este disco protoplanetario, a lo largo de millones de años y movimientos circulares, puede nacer un planeta. El Sol nació, como las demás estrellas, en una nube de hidrógeno molecular y luego dio a luz a nuestro maravilloso planeta azul. Sin embargo, la magia tardó unas decenas de millones de años en funcionar y dar lugar a los planetas de nuestro sistema solar. Todos están hechos del mismo material y de los mismos átomos, ya que son el resultado de la misma reacción estelar, pero como has visto, pueden ser muy diferentes entre sí. El fenómeno tuvo lugar hace 4.500 millones de años. El disco que rodea al Sol, recuerda, está hecho de granos de polvo. Estos granos de polvo, en la periferia del Sol, se atraen entre sí y acaban agrupándose para formar rocas cada vez más grandes. Por esta razón, el tamaño de los planetas puede variar mucho. Mercurio es mucho más pequeño que Júpiter, por ejemplo.
Pero tuvieron que pasar otros 500 millones de años y algunos acontecimientos más para que la Tierra se convirtiera en lo que conocemos hoy. Nuestro planeta se encontrará con otros cuerpos como los asteroides, objetos celestes que orbitan en el espacio formados por rocas, metales y hierro, y los meteoritos. Cuando un asteroide entra en la atmósfera se llama meteoro, pero cuando ha resistido el calentamiento y a la desintegración y llega al suelo se denomina meteorito. La Tierra es bombardeada por todos lados. Estos impactos con asteroides liberan mucha energía y producen inevitablemente calor. Mucho calor. En su juventud, la temperatura de la Tierra superaba los 2000 grados Celsius. Impresionante, ¿no? Pero eso no es todo. En aquella época, la Tierra era magmática, por lo que no había océanos ni continentes. Sin embargo, la actividad volcánica era muy intensa en la superficie y los bombardeos de meteoritos continuaban. El fenómeno produce entonces gases y son estos gases los que constituirán la atmósfera de nuestra Tierra a lo largo del tiempo. La gravedad obliga entonces a los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, a migrar hacia el centro de la Tierra, mientras que los elementos más ligeros migran hacia la superficie para formar el manto. Este último se solidifica, al igual que parte del núcleo. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha intentado desentrañar el misterio del universo. Al principio, la humanidad se centró en la Tierra y luego amplió su campo de investigación a todo el universo. Todo comenzó en el siglo VI a.C. Los grandes nombres de la historia y la filosofía se preguntaron por el mundo. Tales, Anaximandro, Pitágoras, Platón y Aristóteles trataron de desentrañar los misterios del entorno que nos rodea. Sin ninguna herramienta científica, todavía estamos muy lejos de los inventos tecnológicos de vanguardia, estos filósofos trataron de determinar nuestro lugar en el mundo, pero también el de la Tierra en el universo. Pensaban que la Tierra era redonda. Aristóteles dio un paso más y explicó que la Tierra estaba compuesta exclusivamente por tierra y rodeada de agua, aire y una capa de fuego. En contra de lo que se podía pensar, incluso en la Edad Media, la idea de una Tierra plana era una leyenda. Esta idea se planteó para demostrar una vez más el oscurantismo medieval y bíblico. Pero de hecho, hay muchos textos que demuestran lo contrario. Sin embargo, hay un concepto que persiste hasta el siglo XV y la llegada de Nicolás Copérnico. En aquella época, los conocimientos científicos y religiosos situaban a la Tierra en el centro del universo. Todo giraba a su alrededor, incluido el Sol. Fue Copérnico, un científico, matemático y físico polaco, quien demostró lo contrario al desarrollar la teoría del heliocentrismo hacia 1510. En aquella época, el geocentrismo era la ley y su teoría no fue muy bien recibida. No fue bien recibido e incluso puso su propia vida en peligro. Para protegerse, tuvo que confesar que era una mera hipótesis. No fue hasta muchas décadas después, gracias a los trabajos de Isaac Newton, pero también a los avances tecnológicos de Galileo, matemático, geómetra, físico y astrónomo italiano, que se pudo sacar a la luz la prueba irrefutable del heliocentrismo. El 12 de marzo de 1610, Galileo publicó 500 ejemplares de Sidereus Nuncius, el mensaje celestial. Confirmó la teoría de Copérnico y el libro se agotó rápidamente. El problema es que la Iglesia no quería que se conociera esta teoría. Por lo tanto, se le pidió que mantuviera sus descubrimientos en secreto. Este concepto fue prohibido por la Iglesia en 1616. El filósofo Giordano Bruno, seguidor de Copérnico, fue quemado en público por herejía. Eso no era un asunto de risa en aquellos días. Galileo también fue juzgado y decidió retractarse de su tesis para no ser condenado.
La obra de Isaac Newton consiguió poner fin al debate y demostrar, de una vez por todas, que la Tierra no solo gira alrededor del Sol y no al revés, sino que además gira sobre sí misma. Por desgracia, Copérnico nunca sabrá que tenía razón. Murió en 1543 en Polonia, mucho antes de que su teoría fuera finalmente aceptada por el mundo. Copérnico, a pesar de sus contratiempos, contribuyó a iniciar una revolución astronómica. Fue René Descartes el primero en interesarse por el mundo subterráneo en 1644. Para él, la Tierra era un antiguo Sol. El núcleo sería de materia solar y estaría cubierto por una capa compacta de la misma materia, luego por tierra, agua, aire y después por tierra de nuevo. En otras palabras, para él, la Tierra está hueca. En 1665, Kircher trató de explicar las erupciones volcánicas. Estas preguntas le llevaron a creer que la Tierra era efectivamente un antiguo Sol enfriado, pero que tenía un foco central conectado a los volcanes de la superficie. Finalmente, Burnett, varias décadas más tarde, en 1681, pensó que el globo era un caos fluido formado por todos los elementos y que estaba ordenado por el efecto de la gravedad. Las partes pesadas se hunden y las más ligeras se elevan. Las investigaciones y los estudios han continuado a lo largo de los años. Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de responder a todas las preguntas sobre la composición de la Tierra y su comportamiento en el universo. En 1749, Buffon, intendente del Jardín del Rey, propuso una nueva teoría que permitía un gran avance geológico. Utilizó argumentos sólidos para demostrar sus teorías. En primer lugar, demostró con una simple plomada que la Tierra está llena. Apoyándose en la atracción de la montaña y en la atracción de la Tierra, establece, gracias a la dirección que toma la plomada junto a una montaña, que ésta es débil y que la Tierra está, por tanto, llena. De lo contrario, la masa de la montaña sería mayor que la masa total de la Tierra y la desviación sería mayor. El mayordomo del rey no es estúpido, ¿verdad? También sostiene que el globo se derritió al principio de su historia. Explica que la forma aplanada de la Tierra es inevitablemente la consecuencia de un globo maleable y, por tanto, en fusión en un momento determinado de su historia. También explica que, desde la exploración y la explotación minera, se han realizado lecturas de temperatura. La Tierra tiene su propio calor. Por último, señala que las rocas montañosas son el resultado de la fusión. Teniendo en cuenta estos sólidos argumentos, hay muchas razones para creer que la Tierra es sólida y que hay un núcleo fundido en el centro de nuestro planeta. En el siglo XIX surgió una nueva disciplina, la geología. Esta vez, el terreno fue realmente estudiado. Cordier, geólogo y mineralogista francés, observó un fenómeno que dio lugar a una nueva visión de las entrañas de la Tierra. En las minas, la temperatura aumenta aproximadamente de 1 grado cada 25 metros. A una profundidad de 50 kilómetros, parece que la temperatura se eleva a 1600 grados Celsius. En este punto, todas las rocas se han derretido. Según Cordier, el globo terráqueo es, por tanto, una enorme masa fundida cubierta por una fina corteza sólida. En el siglo XX, los nuevos conocimientos y las herramientas tecnológicas permitieron apoyar las hipótesis sobre la composición de la Tierra. Fue entonces cuando apareció el modelo sismológico, que permitió comprender ciertos fenómenos hasta entonces inexplicables. Se detectaron ondas de cizalladura, es decir, ondas que se propagan en los líquidos. Esto demuestra que el globo se comporta más bien como un cuerpo sólido elástico. Fueron necesarios varios estudios para explicar la composición de la Tierra, los volcanes y la formación de las montañas. A raíz de estos diferentes estudios, Oldham descubrió que, a cierta profundidad, la velocidad de las ondas sísmicas disminuye.
Esta discontinuidad se establecería a una profundidad de unos 3.800 kilómetros. Si hay discontinuidades, inevitablemente hay diferentes capas. Mohorovičić destaca el límite entre la corteza y el manto a unos 54 kilómetros de profundidad. Gutenberg reubicó la discontinuidad de Oldham a unos 2.900 kilómetros. Finalmente, entre 1923 y 1952, Adams, Williamson, Bullen y Birch lograron determinar la densidad de las distintas capas de la Tierra. En una escala de tiempo, estas revelaciones son muy recientes. Solo hace 70 años que se descubrieron las diferentes densidades de la corteza, el manto superior, el manto inferior y el núcleo. Ahora les corresponde a ustedes continuar la labor de estos grandes nombres de la historia. Durante nuestro viaje, te convertirás en un geólogo. Después de descubrir los principios fundamentales del universo y comprender cómo el Sol dio origen a la Tierra, podrás entrar en nuestra cápsula y conquistar las profundidades de la Tierra. Un geólogo estudia las características de las capas internas y su interacción con las capas externas de la Tierra, como la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Es una disciplina que puede abarcar muchas especialidades como la mineralogía, la sedimentología, la estratigrafía, la geoquímica, la planetología, la vulcanología, la magmatología o la hidrología. Como puede ver, el trabajo del geólogo es bastante complejo. Sin embargo, percibo en ti un alma aventurera y una voluntad de hierro tan sólida como el núcleo de la Tierra. Estoy seguro de que está preparado para abordar estos diferentes temas durante nuestro viaje. Pero para entender los misterios de nuestro planeta, tenemos mucho trabajo que hacer. Así que tenemos que empezar ya. Comencemos por una cosa. ¿Qué son las diferentes capas de la Tierra? En la escuela te habrán enseñado lo básico. La Tierra está formada por 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo. Cada una de estas capas tiene su propia estructura, grosor y temperatura. Su estado puede ser sólido, viscoso o líquido. Pero como futuro geólogo, puede imaginar que no se detendrá ahí. Tendrá que arremangarse y profundizar un poco más. Verá que la corteza está dividida en 2 capas distintas, al igual que el manto y el núcleo. Cada una de estas subpartes tiene sus propias especificidades y un papel que desempeñar en la vida de nuestro planeta. ¿Aún quiere descubrir el increíble interior de la Tierra? Entonces, tome asiento a bordo, abróchese los cinturones y ¡vamos! La corteza terrestre es la capa visible para los humanos. Por lo tanto, es muy natural que comencemos nuestro viaje con ella. Vasta y extensa, esta capa por sí sola parece colosal, y sin embargo solo constituye el 2% del volumen total de la Tierra. Hablamos de la corteza terrestre, pero deberíamos decir las costras. La corteza se divide en 2 partes superpuestas: la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental corresponde a los continentes emergidos y representa el 40% de la superficie de la Tierra. Está en estado sólido. Es donde nuestros pies descansan la mayor parte del tiempo, excepto cuando estás en la playa. Las formas del terreno en la superficie de la Tierra son ricas y variadas. Hay desiertos, bosques, llanuras y montañas. En estos terrenos también se pueden encontrar manantiales de agua dulce y salada. Hace 4.000 millones de años, la temperatura de la atmósfera disminuyó unos 100 grados centígrados. Al enfriarse mucho la superficie de la Tierra, el agua pudo hacerse líquida y caer del cielo al suelo. Al principio, el suelo estaba todavía muy caliente, por lo que el agua se evaporó casi al instante. A lo largo de los milenios, la Tierra se fue enfriando cada vez más.
El agua pudo entonces filtrarse en los huecos de la corteza terrestre y formar charcas, lagos, ríos y posteriormente el mar y el océano. Podría decirse que la corteza está hecha de roca granítica y detenerme ahí, pero espero que sientas curiosidad y no quieras detenerte. Así que aquí están algunos puntos clave que hay que saber sobre nuestra famosa corteza continental. Si jugamos a ser geólogos y peinamos toda nuestra corteza, podríamos encontrar 92 elementos químicos naturales. Aunque esta cifra puede resultar impresionante, en realidad solo una treintena de estos elementos están ampliamente distribuidos. Los otros se encuentran en menor cantidad. Uno de los principales elementos, el 47% de la corteza terrestre, es el oxígeno. Sabías que estaba en el aire, pero quizás no te hayas dado cuenta de que también es uno de los componentes esenciales de nuestro suelo. El segundo elemento químico natural es el silicio. Constituye el 28% de la corteza. Le siguen el aluminio, 8%, el hierro, 5%, el calcio, 3,6%, el sodio, 2,8%, el potasio, 2,6% y por último, el magnesio, 2,1%. Estos 8 componentes principales representan por sí solos el 98,5% de la corteza terrestre, mientras que los 84 restantes constituyen el 1,5 restante, como el carbono, 0,048%. Entre estos componentes químicos naturales también se encuentran los metales preciosos. La cantidad de oro, por ejemplo, se estima en un 0,003% de la corteza terrestre. Dependiendo del relieve, el tamaño de la corteza puede variar. Bajo las llanuras, puede ser de 15 a 30 kilómetros, pero bajo las cordilleras más altas puede superar los 70 kilómetros. La densidad de la corteza terrestre es de 2,6 gramos por centímetro cúbico. Probablemente se pregunte por qué le digo esta medida de densidad. En unos minutos verá que es importante. La corteza oceánica es el fondo de los océanos. Aunque estemos bajo el agua, la corteza está en estado sólido, igual que la corteza continental. El mayor abismo, el más profundo, tiene unos 10 kilómetros de longitud. Por lo tanto, puede decirse que el espesor de la corteza oceánica es de unos 10.000 metros. En el continente, hablamos de roca granítica, pero bajo el océano, la roca basáltica domina la escena. Estos son los dos tipos de magma que forman la corteza terrestre. Su composición es bastante similar, con algunos matices. El magma basáltico contiene entre 45 y 55 de dióxido de silicio, mientras que el magma granítico contiene entre 65 y 75. El magma basáltico también es rico en magnesio, hierro y calcio. El magma granítico también contiene magnesio, hierro y calcio, pero las cantidades de estos minerales son mucho menores. Otra peculiaridad es que, con la edad, la corteza oceánica se desplaza como una cinta transportadora hasta caer en el manto cálido y acabar fundiéndose. Casi se podría hablar de reciclaje de las capas. No existe la corteza oceánica envejecida. Sin embargo, este proceso no funciona para la corteza continental, por lo que algunas capas tienen miles de años de antigüedad. Es importante señalar que la corteza oceánica es mucho más fina que la corteza continental, y sin embargo es mucho más densa, 3 gramos por centímetro cúbico. Esta diferencia de densidad favorece muchos fenómenos naturales en la superficie de la Tierra y debajo de ella. A diferencia de los continentes, la corteza oceánica apenas flota en el manto. El equilibrio natural de las dos costras les permite flotar sobre el magma. Ahora entiendes la importancia de esta variabilidad de densidad entre las dos costras. Este fenómeno nos lleva al lugar que ocupan las placas tectónicas en la constitución de la Tierra.
Las placas tectónicas forman la corteza oceánica. Son sus movimientos los que dan forma continuamente a su aspecto. Hay unas 12 placas tectónicas principales y 40 secundarias. Estas placas que flotan sobre el magma tienen un grosor de unos 100 kilómetros. Se mueven unos pocos centímetros al año a una profundidad de unos 2.500 kilómetros. Si podemos establecer una media, las placas no se mueven todas al mismo ritmo. La placa de la cordillera del Ártico es la que se mueve más lentamente, menos de 2,5 centímetros al año, mientras que la placa del Pacífico Oriental, cerca de la isla de Pascua en el Pacífico Sur, a 3.400 kilómetros al oeste de Chile, es la que se mueve más rápidamente, más de 15 centímetros por año. Estos movimientos han dado lugar a la deriva continental y modifican el relieve de la litosfera, pero también son responsables de muchos fenómenos naturales, sobre todo de los terremotos. Entonces, ¿cómo son posibles estos movimientos? La litosfera, de la que forma parte la corteza, es rígida, pero se apoya en la astenosfera, parte superior del manto. Se dice que este último es dúctil, es decir, que tiene una gran capacidad de deformación. Al igual que una goma elástica, puede estirarse hasta el punto de ejercer demasiada presión, lo que, por supuesto, conduce a la ruptura. Aquí el fenómeno es bastante similar. El fallo del manto se produce cuando se propaga un defecto crítico. Esta capacidad de deformación permite a la Tierra ventilar su calor interno hacia la superficie. Estas preguntas, incluso para los geólogos más experimentados, son un verdadero dolor de cabeza. Hasta hace unos años, los científicos tenían una apariencia de respuesta. Por desgracia, hace unos 50 años se abandonó la teoría de la tectónica de placas. Desde entonces, el misterio se mantiene. Sin embargo, los investigadores no se dan por vencidos y pretenden resolver el misterio. Recientemente, entre 2018 y 2019, se realizó un estudio sobre este mismo fenómeno. El grupo de científicos hizo un modelo casi perfecto de la Tierra. Su objetivo, reproducir 1.500 millones de años de evolución del planeta. Durante 9 meses, desarrollaron un superordenador para acercarse lo más posible a la realidad de la evolución de nuestro planeta. Todavía estamos lejos de haber resuelto el misterio, pero sin embargo nos ha permitido comprender una serie de elementos. En particular, han conseguido identificar la influencia de los 2/3 de la superficie en el interior de la Tierra. Por debajo, los papeles se invierten y la parte inferior influye en la parte superior de las capas de la Tierra. Los resultados obtenidos en este proyecto siguen siendo objeto de numerosos estudios. Por ejemplo, podría explicar el nacimiento y la muerte de las dorsales oceánicas, cadenas montañosas bajo el mar. Cómo se inicia la subducción, fenómeno por el que una placa pasa por debajo de otra de menor densidad. O explicar la aparición de penachos, rocas anormalmente calientes procedentes del manto terrestre. También sabemos que la evacuación del calor del núcleo de la Tierra hacia la superficie es responsable del movimiento de las placas. Pero tendremos la oportunidad de estudiar esto una vez que hayamos llegado a la zona del manto terrestre. Por el momento, continuemos nuestro estudio de la corteza oceánica. Puede alcanzar los -2 grados centígrados en los polos. Por debajo, el agua salada se convierte en hielo. En la superficie, el mar puede alcanzar los 32 grados. Pero en las profundidades del océano puede subir mucho más, hasta los 1000 grados. Increíble, te preguntarás. La verdad es que no. El movimiento de las placas tectónicas forma lo que se conoce como respiraderos hidrotermales. Cuando dos placas se separan, crean grietas. De estas grietas salen nubes de agua de mar hirviendo y minerales como el azufre, el calcio y el silicio. Estos géiseres no se encuentran en ningún lugar del océano. Solo se encuentran en las crestas oceánicas, cordilleras submarinas.
Aquí es donde el magma subirá a la superficie y formará una cámara de magma. Estas chimeneas permiten la salida del calor almacenado en la Tierra. El magma está a unos 1200 grados centígrados. Sale en agua a 2 grados centígrados. Es la gran diferencia entre ambos lo que provoca una presión extrema y genera un geyser. Bajo el océano, en el punto más cercano al foco de los respiraderos hidrotermales, la temperatura puede superar los 1000 grados Celsius. Es alrededor de estos famosos respiraderos hidrotermales donde podría haber nacido la vida. Ahora que ya sabes todo lo que hay que saber sobre los dos tipos de corteza terrestre, puedes volver a subir a la cápsula para continuar tu vertiginoso descenso a las profundidades de la Tierra. Es casi invisible, pero está ahí. La discontinuidad de Mohorovičić. Esta línea marca la transición entre la corteza y el manto. Una vez cruzada esta barrera, cambiará de universo y descubrirá otra parte oculta de la Tierra: el manto. El manto representa casi el 84% del volumen y el 65% de la masa de nuestro planeta. Esta capa se extiende a lo largo de casi 2.900 kilómetros y su temperatura alcanza más de 1000 grados Celsius. En su opinión, ¿el manto es sólido, líquido, viscoso o gaseoso? ¿Y si le dijera que no hay una, sino dos respuestas? De hecho, el manto también es divisible en dos capas distintas, el manto superior y el manto inferior. Veámoslo más de cerca. El manto superior se extiende unos 700 kilómetros. Se encuentra justo debajo de la corteza terrestre que acabamos de atravesar. Esta parte del manto se encuentra en estado sólido a pesar de las temperaturas de alrededor de 1000 grados. Se compone principalmente de peridotita, una roca compuesta por elementos cristalinos como el olivino y los piroxenos. Esta roca es una parte plástica, es decir, más blanda y maleable. El manto está formado por componentes básicos, en particular olivino y piroxenos, pero con la profundidad, la presión y también el aumento de la temperatura, la roca cambia. Los minerales evolucionan y se transforman. Esto se llama transición. De hecho, no existe una barrera clara entre el manto superior y el inferior. Las dos partes están separadas por una zona de transición en la que la densidad cambia gradualmente. Esta característica del manto permite la convección. Este proceso de evacuación del calor es una de las respuestas a la cuestión del movimiento de las placas tectónicas. Pero primero, descubramos una nueva capa de la Tierra, el manto inferior. Continuemos nuestro descenso. Aquí, todo es diferente. Estamos a una profundidad de unos 670 kilómetros. Estamos entrando en la fase de transición gradual del manto superior al inferior. En este momento, debido a la presión y la temperatura, el olivino y el piroxeno que componen el manto se convertirán en perovskita. No se trata de un cambio de estructura o de materia en sí, sino de un cambio de estado. Es el umbral en el que la materia pasa de un estado a otro. En esta zona, la roca ya no es del todo sólida al entrar en un estado de fusión. Esto se llama magma. El estado de la roca es viscoso. Esta zona se extiende desde unos 700 a 2100 kilómetros y la temperatura alcanza un máximo de 3700 grados Celsius. Ahora que conoces lo esencial de los dos mantos de la Tierra, creo que es el momento de hablar de la convección, ¿no crees? Como se puede ver, esta zona del manto es especialmente inestable. Está animado por movimientos de convección. Movimientos lentos, pero esenciales para la Tierra. La convección es una forma de transmitir el calor mediante la circulación de aire o líquido. Déjeme explicarle. La roca caliente es menos densa y por tanto tenderá a subir, mientras que la roca fría es más densa y en cambio caerá. Esto se llama flujo ascendente y descendente.
Estos movimientos en el fluido, las partes más calientes subiendo y las más frías bajando, definen la convección. Para que la convección perdure en el tiempo, hay que mantenerla. Esto significa que cuando el fluido caliente llega a la cima, debe entrar en contacto con un medio más frío, roca más fría en nuestro caso. El fluido se enfría y vuelve a bajar mientras que el fluido más caliente lo sustituye y así sucesivamente. Estos movimientos perpetuos tienen un impacto en las capas superiores de la Tierra. Estos movimientos son en parte responsables de los movimientos de las placas tectónicas que hemos mencionado antes, pero quizás también de los volcanes y los terremotos. Este fenómeno es muy importante para la Tierra, a pesar de las consecuencias a veces muy graves en la superficie para los seres humanos, los animales y la naturaleza. La Tierra tiene mucho calor debido a su radiactividad y tiene que evacuar el calor almacenado. Antes de continuar, quizás quieras saber por qué la Tierra es radiactiva. En primer lugar, hay que definir qué es la radioactividad. Se caracteriza por la emisión de radiación por parte de los átomos que se fusionan o desintegran. Cuando un núcleo atómico es inestable, porque es demasiado ligero o demasiado pesado, se fusiona con otro o se divide. Es durante estos dos fenómenos cuando emite una energía equivalente a la pérdida de masa provocada. Esto se conoce como radiactividad natural. Cuando es causada por una reacción nuclear, se denomina radiactividad artificial. Todos somos un poco radiactivos. La principal fuente de calor en la Tierra es la radiactividad. La fusión y la desintegración de átomos inestables son fenómenos muy comunes en la materia. En las entrañas de la Tierra, la fusión y la desintegración son igualmente comunes, pero la fisión es una de las principales fuentes de energía y calor. La fusión une los átomos, la desintegración destruye, mientras que la fisión divide un átomo en dos átomos más ligeros. La fisión calienta el magma responsable del vulcanismo, pero también de las emisiones de gases de efecto invernadero. El calor también licúa la capa exterior del núcleo y favorece los movimientos responsables del magnetismo terrestre. Lo explicaré un poco más adelante. Este escudo magnético es esencial para la vida en la Tierra. Por tanto, el manto juega un papel muy importante, incluso en la superficie. No obstante, si esta producción de calor es necesaria, también debe poder ser evacuada. Existen tres posibles mecanismos para eliminar este calor: la conducción térmica, la convección y la transferencia radiactiva. Gran parte del calor se elimina por el movimiento de las rocas y la convección. Estas corrientes provocan la deriva continental, pero muchos detalles como la velocidad, la amplitud y la ubicación son todavía muy poco conocidos. Por ello, la investigación sigue desvelando el misterio de las placas. Una vez más, vamos a descender un poco más al interior de la Tierra. Estamos cerca de nuestro objetivo. A medida que nos acercamos al núcleo exterior, el estado del material cambia de nuevo para convertirse en líquido. Hay que tener en cuenta que la temperatura media en los 2.300 kilómetros que componen el núcleo externo es de 3.700 a 4.000 grados Celsius. Está separada del manto por la discontinuidad de Gutenberg a una profundidad de unos 2.900 kilómetros. Sin embargo, la composición es diferente a la de las capas superiores. Mientras que hasta ahora se trataba de roca, esta vez el núcleo está compuesto principalmente por hierro, entre el 80 y el 85%. Los demás elementos que componen el núcleo externo son solo conjeturas. De hecho, es bastante difícil determinar con precisión qué elementos son más ligeros. Los científicos creen que contiene aproximadamente un 5% de níquel y posiblemente también azufre y silicio. Dado que el núcleo externo está formado principalmente por metal, se podría pensar que se comporta como un imán. El único problema es que, a altas temperaturas, los metales pierden sus propiedades magnéticas. Por lo tanto,
El campo magnético de la Tierra no puede limitarse únicamente a la presencia de hierro y níquel. Otro fenómeno es el responsable del campo magnético, y este fenómeno es el efecto dinamo, el proceso por el que se realiza una rotación gracias al movimiento de convección crea un campo magnético, lo que se conoce como efecto dinamo en astrofísica. ¿Has montado alguna vez en bicicleta? Bien, entonces imagina una bicicleta. ¿Ves cómo la lámpara de la dinamo roza la rueda trasera mientras pedaleas? Crea una corriente eléctrica. Esta electricidad que se genera es la que enciende la lámpara. El proceso también funciona a la inversa. Una corriente eléctrica en rotación producirá un campo magnético. Ahora volvamos al centro de la Tierra. El metal fundido está en constante movimiento. Esta agitación del fluido de hierro fundido y níquel es la que crea un fluido conductor, es decir, produce una corriente eléctrica. Acabamos de ver que una corriente eléctrica en rotación genera un campo magnético. Esto es lo que ocurre en el núcleo externo. La rotación de la Tierra sobre su eje permite que estas corrientes eléctricas formen un campo magnético a su alrededor gracias al efecto dinamo. Desde el núcleo externo hasta el centro del núcleo interno hay unos 1200 kilómetros. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Es algo muy especial, ¿no? Hemos recorrido casi 6400 kilómetros. ¿Habrías imaginado por un segundo que tal profundidad es posible? ¿Crees que esas reacciones químicas y geológicas pueden tener lugar allí mismo bajo tus pies? Recordemos que entre el manto inferior y el núcleo externo pasamos de un estado sólido a un estado viscoso y luego a un estado líquido. Por sorprendente que parezca, el núcleo interno es sólido. Eso es. Se dice que la temperatura del núcleo interno está entre 3.800 y 5.500 grados Celsius. La presión debida al calor es muy alta. Por eso el núcleo interno, que también se llama semilla, es sólido. La semilla también estaría en movimiento. Sin embargo, bajo la acción del campo magnético, giraría más rápido que el resto del planeta. Esto se llama rotación diferenciada. La galaxia está en movimiento, como el Sol y las estrellas. Nuestro planeta gira sobre sí mismo, pero también en órbita alrededor del Sol, que a su vez está en movimiento. La convección de fluidos también provoca movimientos internos. Por último, el núcleo interno también gira, pero a mayor velocidad que la Tierra. Es suficiente para marearse. Ahora es el momento de volver a la superficie de la Tierra y viajar hacia atrás los 6.400 kilómetros aproximados que nos separan de la corteza terrestre. Podrás volver a disfrutar de la luz y el calor del Sol, el oxígeno y la protección de la atmósfera. A través de este viaje, finalmente comprendemos que todas las capas internas y externas de la Tierra están estrechamente conectadas. Es la combinación de todas estas capas lo que permite a la Tierra brillar con su belleza y desarrollar la vida.